Hola, este es nuestro quinto video de la sesión 5. Todavía nos encontramos en el tema 2 del diseño de la investigación con enfoque cuantitativo. Lo que vamos a hacer en esta sesión, dando continuidad al video de sesión 4, es operacionalizar conceptos en variables. Ya en el video de la sesión 4, yo hablaba de lo que es un concepto. De hecho, una de las tareas del foro es distinguir entre un concepto y una definición. Pero básicamente un concepto es una idea puesta en palabras, es un entendimiento. Lo que no he abordado para esta sesión es qué entender por una variable. Entonces, una variable es la atribución de un valor, de un número, de un guarismo, a una característica de la unidad observacional de análisis. Recuerden que hablábamos en sesión anterior que la unidad observacional está vinculada con el problema de investigación y debe tratarse de personas, países, empresas, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es la unidad mínima de análisis en la cual está formulada el problema de investigación, la pregunta de investigación. Para el caso, lo que se hace es, en términos estadísticos, delimitar un universo. El universo generalmente se lo demarca con la letra U. Aquí les pongo un ejemplo. Piensen solamente que como una particularidad, el universo se refiere al total de resultados posibles de un atributo. En este caso, el universo, para el ejemplo, es el número entero real positivo impar menor que 14. Ese será todo el universo posible de esta realización, de este evento. Entonces, ¿qué resultados posibles podré tener? El número 13, menor que 14 e impar, el 11, el 9, el 7, el 5, el 3, el 1, y bueno, si hablo del número entero real positivo, ahí pongo el 0, pero solamente con la salvedad de que el 0 no es un número entero real. Pero solamente para propósitos prácticos, explicaré más adelante, el 0 va a incluirse dentro de nuestros números a los cuales yo asocio una característica a la unidad observacional. Voy más allá. Una variable X podrá tomar cualquier valor dentro del universo denotado como U. Es decir, una variable X podrá tomar el valor 13, el valor 7, el valor 5, el valor 3, el valor 11, cualquiera de los valores dentro del universo de resultados posibles de este evento. Una variable es el reemplazo de cualquier elemento de su universo, como decía anteriormente. Lo opuesto, cuando no existen múltiples resultados posibles, es hablar de una constante. Una variable, entonces, debe tomar múltiples resultados posibles. Si asocia solamente un resultado posible, no es una variable, es una constante. Convencionalmente se habla de tipos de variables, y la distinción solamente hace en dos tipos de variables. Las variables cualitativas, que muestran atributos de la unidad observacional, como el sexo, religión, nivel educativo, color de ojos, grupos etarios, etcétera, 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 etcétera. O variables cuantitativas que refieren un número en particular, un número asociado a una característica. Explicaré un poquito más cómo se da el paso de una variable cualitativa a una cuantitativa. Entre las variables cualitativas, la subdivisión es tomar aquellas variables cualitativas que pueden ser ordinales, que representan una escala. Una variable cualitativa ordinal, por ejemplo, podría ser leve, moderada, fuerte, intensa,
vean que representa una escala versus una variable cualitativa nominal que no requiere una escala, no requiere un ordenamiento en particular. En el ejemplo, el color que representa un grupo en particular: morado, naranja, amarillo, azul, rojo, no requiere un orden en particular. Puedo transponer los órdenes y primero hablar del azul y luego hablar del rojo, o empezar por el naranja, etcétera, etcétera. Entonces hay la distinción entre las variables cualitativas ordinales que requieren una jerarquía versus las variables cualitativas nominales que no requieren ninguna jerarquización. Entre las variables cuantitativas están las variables que son, por un lado, discretas, que asumen un valor entero puntual. Se habla de que las variables discretas son el resultado de un conteo. Cuando se cuenta, por decir, personas en un aula, y se dice existen 30 personas, es un número, es una variable cuantitativa discreta, un número entero. No se puede hablar de una variable cuantitativa en quebrados, no se puede hablar de 30.5 personas, no existe eso, se tiene que hablar de números siempre enteros. Y sobre ello, las variables cuantitativas continuas, que adquieren un valor dentro de un intervalo. ¿Cuántos valores existen dentro de un intervalo? Infinitos valores. Una variable continua, por ejemplo, puede ser tiempo de vuelo, duración de una batería de un celular. Puede tomar cualquier valor dentro de ese rango. Se dice que el resultado de una variable continua proviene de una medición. Una variable discreta es un conteo y de una variable continua de una medición. Ejemplo de una variable discreta que asume un valor entero. Ahí por un ejemplo, número de personas, si hago un conteo, 30 personas. Un conteo rápido. O una variable continua que adquiere el valor dentro de un intervalo. La estatura promedio de los bolivianos adultos, entre 1,50 y 1,70. Puede tomar cualquier valor dentro de ese intervalo. 1,65, 1,68, 1,53. Y en este caso, sí puede atribuirse o sí se puede contabilizar con quebrados. Por eso decía, existen infinitos valores al interior de un intervalo. Esto es pregunta hacia ustedes. Ya que tenemos variables cualitativas y cuantitativas. De las cualitativas, las que son nominales y ordinales. De las cuantitativas, las que son discretas y las que son continuas. La pregunta hacia ustedes es, ¿qué tipo de variable será estado civil? ¿Qué tipo de variable serán ingresos? ¿Qué tipo de variable serán los granos de azúcar? Si gustan, en la actividad 5 que propongamos hoy, al final me dan en un párrafo su respuesta de decirme qué tipo de variables son estas. Y esos serán puntos adicionales de los que se van puntuando actividad a actividad. Sigamos. Esto solamente es un apunte para lo que veremos más adelante. Un indicador, que yo enseñaré a construir indicadores, hace uso de una o varias variables para su construcción, buscando una medición ordinal que siempre tenga una dirección o un rumbo, un sentido. Ya, pero esto lo dejo todavía flotando porque lo explicaré más adelante en una sesión exclusiva que hable de la construcción de indicadores. Seguimos. A lo que nos importa. Si algo hay que rescatar de este video, de este quinto video, es esta parte. Operacionalizando conceptos en variables. Entonces, empiezo con un ejemplo. Una variable altamente usada es la variable sexo.
No estoy hablando de género, estoy hablando de sexo. Si hablo de sexo, me agarro de un concepto, busco en Wikipedia, por decir algo, me estoy inventando, y saco textualmente lo que me dice el Wikipedia, que es sexo. Es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos. Por convencionalismo, solamente para denotar, yo he marcado lo que tradicionalmente se hace, ¿no? Masculinos, colorcito azulito, y femeninos, colorcito rosadito, solamente para ilustrar el ejemplo. Entonces tengo el concepto, sexo, un concepto, y luego la variable deberá verificar el universo, los resultados posibles, todos los resultados posibles que indica ese concepto. Entonces, ya del concepto sé que los resultados posibles son masculinos, hombres, y femeninos, mujeres. No existen más resultados posibles. Solamente existen estos dos resultados posibles. Entonces, de esos resultados posibles, yo asocio un número real, incluyendo el 0. Entonces, pensemos que a esto también algunos llaman codificación. Al resultado masculinos, hombres, yo asocio el valor 0. Y ya he vuelto el resultado, que es una característica, en un número. Y al resultado mujer, que es la otra característica, el otro resultado posible, el valor 1. Entonces, ¿qué ha hecho la variable? Del concepto ha verificado todos los resultados posibles, que es el universo, y de los resultados posibles le ha asociado un número. Ahora este número es posible de operar aritméticamente, sumar, restar, dividir, multiplicar y más allá, ¿no? Volver un logaritmo, exponenciarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, ahora el concepto es operativizable. Es posible hacer estadística desde la descriptiva hasta la inferencial con una variable, con un concepto no. Por eso la importancia de que bajo el enfoque cuantitativo los conceptos deben convertirse en variables cuantitativas, un número que pueda ser operativizable. Sigo más. Otro ejemplo. Mi ejemplo desde el video 1. Las relaciones extramatrimoniales, que en el video anterior yo decía variable dependiente, relaciones extramatrimoniales. Entonces, ¿qué hago? Un concepto, el concepto que había presentado en video anterior. ¿Qué es la relación extramatrimonial? Una relación sexual extraconyugal que se mantiene por al menos un miembro del matrimonio con al menos una persona ajena al mismo. Ya lo había dicho esto. El concepto, ahí solamente pongo. Generalmente el concepto, aquí les pongo otro elemento que es importante de conocer, lo hablaré al momento de diseñar instrumentos. Esto es lo que se llama el reactivo. La pregunta que detona la variable que yo voy a recabar de mis unidades observacionales. Por ejemplo, una pregunta. Se le pregunta a un individuo, que es parte de mi muestra, hablaré de lo que es una muestra también más adelante. ¿Cuántas relaciones extramatrimoniales sostuvo el último año? Sumando al hecho de que ya tengo un concepto asociado. Entonces, ¿cuál será el universo? El universo me dirá, yo el año pasado he sido completamente fiel a mi pareja. Por tanto, asocio el número real y dice 0 relaciones extramatrimoniales. Versus a otra persona, se le pregunta, ¿y usted cuántas veces? Y dice, yo he tenido una relación extramatrimonial. Por tanto, esa una relación extramatrimonial se le asocia el resultado 1. Y así sucesivamente. Otra persona se le preguntará y dirá 2. Y así irá subiendo, no sé, según responda cada una de las personas que son parte de la muestra, que es objeto de la investigación que estoy desarrollando. ¿Hasta cuándo va esto? Hasta lo que responda el individuo. ¿Tomará un valor infinito, innumerable? Imposible, ¿no es cierto? Humanamente imposible. Pero deberá existir
deberá estar acotado a algún valor finito numerable.